Hola a todos, buenas noches. Hoy vamos a hablar un poquito sobre ese buen camino del espíritu que es en el ascenso. Vamos a ver qué leyes son las que tiene nuestro espíritu y cómo las podemos empezar a vivir. En el video anterior les había yo hablado sobre el falso camino de la espiritualidad. Entonces, si no lo han visto, vayan a tocar el nombre, se van en vivo y ahí están, o en directo, ahí están. Hoy les voy a hablar sobre las 9 leyes del espíritu. Y vamos a hablar que ahora conocemos que nuestro espíritu es una esencia de luz y de energía que está conformado por esos 7 logosoles, que algunos les llaman chakras, nosotros le llamamos discos memoria, porque ahí va a grabarse todo lo que nosotros experimentamos en el día cotidiano. Y ahí queda grabado toda la experiencia que tenemos a través de nuestros 5 sentidos, que también lo habíamos ya relacionado. Y se los voy a estar mencionando siempre porque sí es primordial que tengamos siempre en cuenta que dependiendo de toda la información que nosotros tenemos, vamos a ir grabando en nuestro espíritu y todo lo que grabemos nos va a ayudar a ascender o a descender. Pero la primera ley que rige nuestro espíritu va a ser el de la perfección. Hay algunas personas que les he comentado de los 3 poderes, que es, bueno, yo le llamo poderes porque son reinos de nuestro espíritu, reinos de vamos a decirle que de esta humanidad que ahorita estamos viviendo, que es la perfección, la reflexión, la perfección y la paz. Ahorita les voy a hablar de esa perfección, pero ahora del espíritu. Si nosotros ya sabemos que nuestro espíritu tiene un origen, que es la misma creación, y que en él viene toda la información, porque es el alma, viene toda la información con el espíritu de su origen, pero ahora tomando esa parte, esa esencia, me conformo mi espíritu y entonces de ahí lo voy armando y conformando y llenando de todas estas experiencias para poder tener esta memoria. ¿Por qué? Porque es memoria de los logos y también de mis células. Esa perfección tiene que ir, la experiencia tiene que ir bajo la ley del amor. Si yo estoy viviendo bajo esa ley del amor, va a ser perfecta, perfecta. O sea que voy a tener un crecimiento con el amor, no un descenso. La segunda ley es la ley de la fidelidad. Si yo soy un espíritu y ahora estoy consciente y me puedo verme a través de este cuerpo, directamente a mis ojos, y puedo observarme y sentirme yo adentro de este cuerpo, entonces voy a hacerme fiel a mí misma. O sea, misma porque ahorita tengo un cuerpo físico femenino. Pero si fuera yo hombre, entonces tendría yo que ser fiel a mí mismo. ¿En qué fidelidad? Solamente ustedes se ponen a pensar cuando dicen yo te voy a ser fiel a ti, hombre o mujer, es porque no pueden, bueno, sí pueden, pero saben que su sentir, su amor, su atención es solamente para una persona. Es así casi exactamente igual. Es mi atención, mi amor, mi dedicación, mi experiencia. Todo lo que tengo que dedicarme es a mí como espíritu. Por lo tanto, el hacerme fiel a mí también le estoy haciendo fiel a mi madre espíritu, que es la esencia que emana en todo el mundo y que también se establece en el universo, pero también es serle fiel a mi Padre Creador dentro de mí, como también en todo lo que me rodea, porque entonces ahora voy a ver, como mujer, voy a ver a mi pareja que él es parte de la esencia del Padre y que él como parte de sexo masculino representa la imagen del Padre Creador y yo represento la imagen del Espíritu. Por lo tanto, él y ella conforman una fuerza. Eso es ser una fidelidad, ser fiel a mi espíritu y a toda la ley del Padre, para que dentro de esa transformación y experiencia pueda yo vivir en esa armonía perfecta y en esa paz. Segunda ley, luz. Esta ley, si yo estoy grabando experiencias de amor, es por lógico que cada experiencia que yo tenga
cada célula de mi cuerpo se va a ir encendiendo. Hay capas, 7 capas que conforman las células, son las 7 capas celulares. Entonces hay una capa que esta se va formando con todas las experiencias negativas que tenemos. Es una capa oscura que se va formando alrededor de la célula. Si nosotros tenemos esta capa, la vamos formando con todas las experiencias negativas, en pensamientos, en hablar, en acciones y en todo lo que ustedes quieran, también con respecto a mi cuerpo, en todo lo negativo, eh, esto se va formando una capa oscura alrededor de mi célula. Por lo tanto, mis células se van encapsulando dentro no de la oscuridad, de un nivel opaco. ¿Y por qué no de la oscuridad? Porque para ser oscuros tendríamos que venir de reencarnación en reencarnación viviendo toda esta experiencia de dolor y de frustración, pero también de abandono, serían drogas, alcoholismo, prostitución, agresión, todo lo negativo. Ahí entonces sí se forjaría esta parte opaca, sí se haría negra, entonces ahí encapsularía nuestras células y entonces nos provocarían enfermedades. A partir de esta oscuridad, que hay personas que se van generando en esta oscuridad, entonces tienden a expulsar el alma. Y entonces como espíritus siguen siendo personas, pero ya no sienten dolor en lastimar a alguien o de manipularlo o de lucrar con él, sino que estas personas ya están enajenadas. Y es ahí a donde nosotros tenemos que tener esta reflexión en lo que yo estoy haciendo y lo que tú estás escuchando en este momento. Si yo estoy hablando errores, entonces estaría yo muy lejos de poderte ayudar en esta parte de poder comprender todo lo que estamos viviendo, sino que en lugar de vivir con el amor, estaríamos viviendo nuevamente con creencias y alejados de la verdad. Entonces hay que ser muy conscientes con todo esto para que todo lo que podamos escuchar lo analicemos, lo reflexionemos y veamos si realmente me sirve a mí o lo saco definitivamente de mi vida. Y entonces sigo en mi búsqueda para poder transformarme yo, porque el trabajo que tenemos que hacer en esta vida es podernos observar qué es lo que yo tengo y poderme transformar para poder generar ese crecimiento espiritual. Entonces, si yo estoy siendo perfecto, estoy siendo fiel a mí y a mi Padre Eterno, simplemente mis células en automático como juego de dominó se van a ir prendiendo todas y en lugar de estar enferma o triste, simplemente mi cuerpo se llena de vitalidad y yo voy a estar en perfectas condiciones. De ahí pasamos a la siguiente, un pensamiento anterior, que esta es otra ley. O sea, recuerden que les había yo comentado que para poder transformar tenemos que observar nuestro pensamiento y ir corrigiéndolo para no caer en un pensamiento de dolor, de frustración, oscuro, lo que ustedes quieran, de baja vibración, y tener ese pensamiento perfecto. Pero a lo mejor me van a decir, pero ¿cómo puedo tener ese pensamiento perfecto? Bien, un ejemplo tenemos a los niños. Cuando un niño de 1 añito o de 2 añitos, ustedes pueden ver que el pensar es en amor, en dar, en compartir, en disfrutar. Ese es un pensamiento anterior. Pero este dentro de la humanidad es un pensamiento posterior. Pero el pensamiento perfecto anterior es el del Padre Creador. Solamente hay que imaginarnos, si yo reconozco que soy un espíritu y que tengo mi alma aquí en mi corazón y que Él está aquí, entonces tengo que pensar que si todo lo que veo me dice, piensa con el corazón, siente con el corazón, habla con el corazón, y en el corazón hay amor, no hay otra cosa. Entonces ese pensamiento perfecto anterior es desde el amor. Desde el amor de mi Padre que me tiene a mí, que a pesar de que he venido tantas reencarnaciones cayendo en errores y en este momento estoy reflexionando y observándome y entonces empiezo a trabajar en mí sacando todo ese trajinar oscuro que he tenido de reencarnaciones, entonces es aquí donde me pongo a pensar, si mi Padre ha tenido tanta fe en mí,
Bueno, fe no, esperanza tampoco, porque el Padre nos creó con un solo objetivo y aquí nos dejó y está esperando que nosotros regresemos a Él. Desde la forma como venimos aquí en la tierra está esperando que nosotros regresemos, pero en el transcurso de la tierra, vuelvo a repetir, de reencarnación en reencarnación, nos oscurecimos. Entonces, en el momento que yo ya comprendo qué estoy haciendo aquí, empiezo a tener conciencia de lo que yo soy realmente, de lo que debo de pensar y transformar mi vida aquí, y si lo empiezo a hacer, entonces toda mi vida va a intentar de ir en un andar tratando de ser perfecto. Si caigo en un error, entonces lo observo, analizo cómo fue, de dónde vino el origen, corrijo y vuelvo a intentar para poder perfeccionar. Y ahí me voy a venir viniendo para poder generar este andar. Cuando caigo en la fidelidad ya de esta transformación, o sea, de mi espíritu, empiezo a encender todo mi cuerpo. O sea, todas mis serviluces que están adentro de la célula, que es el núcleo genético, entonces ellos empiezan a radiar más. Eso me va a dar vitalidad. De ahí voy a empezar a vivir en un pensamiento perfecto, hasta lograr caer en ese pensamiento anterior. Porque para ir a ser perfecto tengo que ir caminando y estos son experiencias para lograr tener esta experiencia. Entonces, para lograr tener un pensamiento perfecto es ir corrigiendo, ir corrigiendo, ir corrigiendo para poder avanzar poco a poquito en esta vida, en esta vida. Entonces, ya tenemos 4 leyes. La quinta, la inteligencia. Si yo soy perfecta, trato de ser perfecto en la forma de hablar, de accionar y no caer en los errores, y entonces pedirle a mi cuerpo, y yo soy un espíritu y me uno a mi cuerpo y empiezo a hablar conmigo misma, a poderle escuchar con corazón y oídos y mente a mi corazón y a mis células para poderlo escuchar. Entonces ahí estoy tratando de ir perfeccionando porque me estoy unificando y estoy perfeccionando mi andar y estoy haciendo fiel a mi espíritu y a mi alma, y a la ley, y al Padre, y al Espíritu, y a todo lo que me rodea. Empiezo a encender las luces, de ahí genero un pensamiento perfecto, que me va a llevar al pensamiento anterior y me va a ayudarme a desarrollar mi cerebro. Y este va a generar inteligencia, que esa es la quinta ley. Por lo tanto, no estoy hablando de una inteligencia que tengo que tener a través de la lectura o de ir a unos institutos para que me enseñen. La inteligencia ya me va a venir a mí en el momento de que me ocurra algo, voy a analizarlo y voy a saber cómo accionar adentro de esa experiencia. Esto es una inteligencia intuitiva que se va a empezar a desarrollar. De aquí hay un paso a la sabiduría, porque si yo estoy teniendo ya esa inteligencia intuitiva, va a ir desarrollando mi sabiduría interna, y esa ya es otra ley, que es la sexta ley de la sabiduría. Interiormente esa sabiduría empieza a surgir desde mí, porque acuérdense que nosotros venimos desde muchas vidas anteriores que ya tenemos experiencia y que están grabadas en mis logosoles. Entonces esa comunicación de yo, espíritu, con mi cuerpo físico y ahora con mis células, pero ahora con mis logosoles, entonces empiezo a unificar esa sabiduría. Por lo tanto, aquí esto me va a llevar a tener esa comunicación para poder generar esa unión, y ya con la sabiduría puedo sacar toda la información y poder accionar en las diferentes situaciones que me pasan en la vida. Voy a actuar ya con sabiduría. Por lo tanto, mis palabras salen con sabiduría, mis pensamientos salen con amor, se crean con amor, mi sentir sale directamente con amor, y mi accionar en la vida va a ser pasiva, en amor, reflexiva y con un pensamiento perfecto. Esto nos va a llevar a desarrollar la conciencia. O sea, la conciencia nosotros lo vamos a ir creando con todos estos pasos. A pesar de que ya existe una conciencia creadora que nos rodea, ahí es donde nosotros empezamos a generar esa conciencia interna. Ahora saber que tan solo un ladrillo o un tabique o un pedazo de tela
o un pedazo de esta pintura me va a llevar a pensar que tuvo un origen y que ese origen fue generado a través de la inteligencia que tiene la naturaleza, pero esa inteligencia de la naturaleza provino de otra inteligencia mayor y desde ahí vengo desarrollando ya esa conciencia de las cosas de su origen. Por lo tanto, puedo llevar la conciencia en mí y puedo empezar a observar de dónde viene mi conciencia. La conciencia para mí es la unión de toda la inteligencia intuitiva que tiene cada ser humano, que esa inteligencia viene respaldada por la perfección, la fidelidad, la luz, el pensamiento anterior, la inteligencia, la sabiduría, y se genera la conciencia de cada ser humano. Por lo tanto, esto nos va a llevar a un... Es que hay personas que dicen juicio se desvía, ¿no? Entonces caeríamos en la octava ley, que sería en la justicia. Y no estoy hablando de la justicia humana, justicia social, no estoy hablando de eso. La justicia es todo lo justo que a mí me va a llegar, o sea, que yo voy a traer a mi vida, porque yo vengo transformando todo lo que estoy haciendo a través de todas estas leyes de mi espíritu. Entonces, la justicia en mí va a ser como una acción, una reacción de las cosas que yo hago. Entonces, si yo actúo con amor, la reacción que voy a tener a mi acción va a ser con amor hacia mí. Por lo tanto, esto ya se forma una octava ley, y que les vuelvo a repetir, no estoy hablando de la justicia de leyes humanas ni sociales, estoy hablando de la justicia divina que mi ser está generando para mi vida. Por lo tanto, yo solita estoy generando todo lo que me pasa, yo solita lo estoy generando. Entonces hay que reflexionar qué es lo que me está pasando personalmente y analizar qué he hecho para que eso sea causa de lo que yo esté viviendo. Y esto me lleve otra vez a regresar a la primera ley para poder observar con perfección, analizar a perfección la fidelidad, la luz, el pensamiento anterior, la inteligencia, la sabiduría, la conciencia, y otra vez caiga yo en la justicia. El observar que yo tengo solamente lo justo para mi vida para poder seguir creciendo. Y precisamente llegué a la última ley, la creación. Porque si yo estoy viviendo todas estas 9 leyes, voy a crear un ser de luz en esta tierra, en este tiempo, en esta época. ¿Sí? Aquí, ahora, con todo lo que está pasando fuera de casa, con todo lo que está pasando en el mundo, entonces en este plano yo estoy creciendo y me estoy creando como un ser de luz a pesar de todo lo que se manifiesta alrededor, porque mi origen está aquí y esto me va a llevar a poder tener 5 destellos también de mi espíritu, que es el pensamiento anterior, un conocimiento interior, la inmortalidad de mi espíritu, una vida eterna y mi verdad inmutable. ¿Sí? Un pensamiento anterior, ya te dije de quién es, del Padre. Tenemos que alcanzar ese pensamiento, porque todo hijo añora en algún momento pensar y ver la vida como nuestro papá. Si en esta vida lo pensamos físicamente, pues ahora espiritualmente tenemos que irnos más para allá, dirigirnos a ese pensamiento perfecto del Padre, que es un pensamiento anterior. Solamente imagínense esa gran creación, que después de haberse conformado por todos esos 7 logos, haberse conformado a sí mismo, y verse a sí mismo, esa hermosura lleno de estas leyes, y desde ahí conformar una esencia que fue el Espíritu Santo, y de ese Espíritu penetrar en movimiento y generarnos a nosotros. Entonces, si nosotros somos ese Espíritu que provenimos de Él, que podemos ver a través de nuestros ojos y podemos preguntarnos cómo te sientes, cómo te ves, qué puedo ayudar, qué puedo hacer para transformar.
Háblense a ustedes mismos para que puedan generar ese cambio y puedan comprender que no hay ningún otro cambio sino tú solo lo haces a través de tu propia accionar, de tu propia vida. Entonces, te invito a que lo hagas, te invito a que inicies en esto y puedas generar, después de las 9 leyes, tomar, acuérdate, apúntalos. La primera, las 9 leyes del espíritu es la perfección. La segunda, la fidelidad. La tercera, la luz. La cuarta, pensamiento anterior. La quinta, inteligencia. La sexta, sabiduría. La séptima, conciencia. La octava, justicia. La novena, creación. Cuando tú desarrolles todo esto y vayas poco a poco conquistándolos, todas estas leyes que son las que rigen el espíritu, entonces esto te va a llevar a un ascenso, a un pensamiento anterior. Esto es lo que nos va a llevar, es lo que les decía yo anteriormente. Nosotros tenemos un pensamiento que lo vamos a ir regenerando para poder llegar a un pensamiento perfecto. Después de tener ese pensamiento perfecto nos va a llevar, es un brinquito a la nada, llevarnos a un pensamiento anterior, que este es un destello de luz ya dentro de nosotros. Nos va a llevar a tener a un conocimiento anterior, al conocimiento del Padre, dentro de esta divinidad del universo. Vamos a poder generar toda esa sabiduría dentro de nosotros a través de esas 9 leyes. Y vamos a tener, por lo tanto, inmortalidad. Nuestro espíritu, no es que mi cuerpo físico sea inmortal. No, pues imagínense, es una locura. Mi espíritu es el que es inmortal. Él es el que se va a ir uniendo. Él es el que va a ir creciendo dentro de esta transformación. Y va a ser inmortal. ¿Por qué? Porque yo soy inmortal. Si mi padre me dio todo esto. Y mi padre dijo, si tú existes, esto se va a mantener porque tú existes. Cuando tú dejes de existir, esto se acaba. Entonces, imagínense cuántos espíritus somos y por nosotros está establecido toda esta creación, toda esta hermosa creación. Hay que aprovecharla entonces. Eso es lo que nos va a traer la inmortalidad en nuestro vivir dentro de esas 9 leyes. Por lo tanto, voy a tener una vida eterna. Imagínense, vamos a seguir reencarnando y perfeccionándonos, teniendo este privilegio. Ahora sí es un privilegio vivir en esta tierra, poder reencarnar en un cuerpecito, poder otra vez crecer con toda la memoria que ya llevas y llegar a transformar tu vida. Esto va a irte mejorando las vidas, esto te va a ir llevando a tener esa sabiduría, porque estas leyes ya las estás grabando en este momento y desde aquí vas a empezar a cambiar. En la siguiente vida quizás te toque una mejor vida y tú mismo te empieces a diseñar para poder crear un cuerpo hermoso y una vida estable y una vida llena de abundancia. A pesar del momento que estés, a como estés, tú lo mismo lo elegiste y estás viviendo una vida perfecta. Entonces simplemente hay que ubicarse y hay que reubicarse y poder crecer gracias a todo lo que tenemos. Y al último tenemos una verdad inmutable, o sea, mi espíritu se manifiesta a través de 9 leyes y de ahí conquista 5 destellos: el pensamiento anterior, conocimiento anterior, inmortalidad, vida eterna y verdad inmutable. Eso es lo que tenemos que hacer en esta vida. Y tenemos 3 poderes o 3 dones o 3 reinos que conquistar: la reflexión, la perfección adentro de estas leyes y la paz. Esto es lo que nos va a llevar a una vida llena de riqueza dentro de la sabiduría del Padre y no riqueza monetaria. Todo lo que tú tienes dentro lo reflejas y todo lo que reflejas lo traes a ti. Ley de oro, ley de oro. Bueno, pues recuerden que el falso camino de la espiritualidad fue un video que hice en vivo y está guardado en los en vivo. Entonces toca el nombre del canal, te vas a buscar los en vivos y ahí está. Ahí puedes observar y reflexionar lo que ahí hablé. Con este video es no una unión, porque nunca va a ser un camino errado para poder encontrar la espiritualidad y lo que es la verdadera espiritual. Pero ahí están las 2 grandes diferencias que te va a llevar a desarrollar todo esto. Solamente reflexiónalos, piénsalos, porque a partir de este momento tu andar es maravilloso.
es maravilloso. Entonces se empieza a transformar. Te agradezco mucho la atención. Fue un video mini. Espero que no me lo vayan a rebotar y quede grabado en el canal. Nos estamos viendo a la próxima. Y sí, espero que nos veamos en la próxima semana. Feliz vida. Perfecciónate. Sé feliz. Porque la vida está para nuestro gozo. Bye bye.